Ok, bueno, empezamos. Lo que sigue sería compartir pantalla, o ya no, ya la estamos viendo. Ahí le estoy viendo. Entonces, sí, excelente. Estamos en el módulo 6 y ahora toca la metodología. El programa oficial nos marca de metodología lo siguiente. Es metodología y administración de los sistemas de información. Nos marca que, bueno, ya hemos estado viendo preliminares de los sistemas de información, terminología, administración gerencial, sistemas de información de la organización, soporte lógico. Entonces nos faltaría este de soporte lógico y administración de sistemas de información, si no mal recuerdo. Sería el tema 7 y 8. Ah, bueno, creo que vimos el de soporte lógico. Y bueno, para lo de técnicas de programación, ahí le pusimos algo sobre código limpio a la clase. Y luego dice administración de sistemas de información. Hubo una consulta ahí apalancada sobre este tema que vi que eligió. Pero pues nos vamos a estudiar un poquito el libro de código limpio para esta clase. Y pusimos aquí dice para ver es el de código limpio. Lo puse aquí en esta carpeta. Es seguridad informática, código limpio 4. Bueno, aquí hicimos un resumen. Creo que no sé si quiere conectar la maestra. Vamos a ver si creo que traigo el enlace. Creo que se quiere conectar la maestra. Sí, ese es el enlace. A ver, se lo mando. Vamos a ver si nos visita. Entonces, estábamos estudiando Bueno, aquí puse el libro de Código Limpio, sí, de Robert Martin. Y bueno, dentro de lo que ponía ahí el autor, son la introducción, filosofía, el desastre, profesionalismo en el desarrollo, conceptos claves y opciones de expertos. Metáforas importantes y nombres con sentido. Dentro de esto, bueno, pues primero, ahora sí que la curva de aprendizaje, lo primero que hice fue explorar unidad por unidad y pusimos esto. Primero, de unidad por unidad, dice que, por ejemplo, el propósito es enseñar prácticas para escribir el código mantenible y eficiente. Bueno, aquí viene la estructuración, los principios, patrones, prácticas, casos de estudios y las heurísticas y síntomas de código erróneo, SMELS. Dentro de los principios fundamentales, la regla del Scout es dejar el código más limpio de lo que se encontró. Bueno, no sé si has escuchado, Inge, esa regla de Robert Baden-Powell, donde dice que Robert Baden-Powell una de las reglas es de que donde llegues tienes que dejar mejor que como lo encontraste. Entonces aquí hace el autor alusión a esa regla.
Luego dice, o sea, si tú puedes mejorar ahí a donde llegues, qué bien. Aunque ahora con la inteligencia artificial, pues eso ya lo hace se hace en automático. Pero si lo puedes hacer, pues que mejor, ¿no? O sea, que se mejore un poquito. Y siempre, cualquier código que tú tengas, que lo quieras mejorar un poquito, se puede mejorar. El código incorrecto dice coste alto el mantenimiento y productividad. Cuando no hay buena programación, se tienen por ahí costos. En una ocasión se había programado unas mejoras en un proceso industrial y fíjate que no tenía yo tenía un código así más o menos. El código era, para no hacerte el caso tan largo, todas mis planes iban a una compuerta lógica AND, AND. Y bueno, te lo voy a exponer mejor visualmente en una de estas, en este. ¿Sí? Entonces vamos aquí a la ventana. Te voy a mostrar. Por ejemplo, voy a poner 3 entradas. Una función de sale. Y voy a poner una tabla de verdad sencilla. Voy a crear un circuito. Entonces tenía un circuito parecido a este. Entonces, vamos a decir que aquí si yo pongo la salida, si tengo dos unos, la salida va a ser un 1, a menos de que tenga 2. ¿Sí? Bueno, el problema era que en una AND, por ejemplo en esta, fíjate, si yo por ejemplo en esta AND, la de abajo, si en la de abajo me llegan 2 unos, la salida va a ser un 1. ¿Sí? Entonces, pues eso es algo normal, ¿verdad? Hasta se iluminan los puntos. Pero yo tenía una AND, por ejemplo esta, que le llegaban las dos salidas, le llegaba esta, y la salida no salía, no salía. Y yo estaba arrancando el proceso. Entonces, el programador, pues yo le decía, oye, tengo un error de programación. ¿Cómo? Dice que tengo una compuerta y voy a representar mi compuerta. Voy a tumbar este enlace. Sí, tengo una compuerta y no me sale la línea. Así, desde cuando estaba el enlace roto. Decía, tengo el enlace roto a la salida, no me sale. Entonces, pues teníamos una hora para llegar a carga máxima y no podía yo usar ese postcombustión. Se le habló, vino, corrigió. Lo único que hizo fue cambiar el nombre de este bloque porque estaba repetido. No había hecho un reconcile o una depuración. Entonces ya le cambió el nombre manualmente, hizo el reconcile y funcionó. Hasta que volvió a conectar. Se volvió a conectar cuando le puso otro nombre porque el nombre se repetía y ya funcionó. Pero eso costó sacar una licencia por emergencia y estar en disponibilidad. Y la indisponibilidad al día de esa planta eran de 4 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, si estuvimos, por ejemplo, 4 horas por esa falla de programación, estamos hablando de 4 entre 24, estamos hablando del 16% de 4 millones de pesos. ¿Sí?
que se dejaron que se cobraron. No, la empresa no cobra 4 millones, cobra 1 millón, pero fueron 666,000 de multa, más, más 160,000 de que no se cobraron. ¿Sí me explico? Que se dejaron de cobrar. Sí. No me regresó. Entonces fueron casi 1 millón de pesos por un error de programación. De esas, de las que yo me acuerdo, porque esta se llamaba igual. O sea, se llamaba igual que otra. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con cuando tú haces una programación incorrecta y esto tiene costos altos. ¿Sí? Y bueno, pues eh, la- aquí en este caso, la actitud profesional, responsabilidad sobre la calidad del código hay que tener en cuenta esos principios que enumera el autor. Los nombres con sentido, dice, pues las reglas claves es revelar intenciones, por ejemplo, elapsed time in days, por ejemplo, contra int days. Ah, ¿Tú qué entiendes, Inge, por esto? Si tú me ayudas a explicar estos que tienes un poco más de experiencia en estas reglas, te cedo la palabra. ¿De cuál punto? ¿De las Pues, reglas pues sí, si claves? quieres, avéntate la mitad de estas 3 puntos hasta el capítulo, el 3 y el 4 si quieres, hazlo. Si A quieres. ver, bueno, ¿qué son las funciones? Las funciones son características ideales de la estructura. Mm. Bueno, es un tamaño reducido, menos de 20 líneas es lo ideal, una sola tarea, es cumplir la regla de una cosa, nombres descriptivos, verbos claros, argumentos mínimos de 0 a 2, evitar triádicos, Ujú. sin efectos secundarios, cambiar ocultos. Yo creo que aquí nos habla más que como que dejar uno u otro, ¿no? Para no alargar mucho el concepto. El Ajá, manejo de errores, usar excepciones en lugar de códigos de error. Separar bloques, el try catch. ok, Bueno, en ese manejo de errores, el usar las excepciones está bien. Digo, para darle continuidad, a lo mejor nada más deja la excepción. Para ajá, la estructura, bloques y sangrado máximo de 1 o 2 niveles de anidación. La estructura, un switch, ocultar en clases de bajo nivel, polimorfismo. ujú, En cuanto a comentarios, cuándo evitarlos, un código autoexplicativo, preferir nombres claros en lugar de comentarios, ujú. comentarios redundantes, un constructor predeterminado, código comentado, nunca dejar código inactivo. En ¿A qué se comentarios, referirá ese de código comentado? O sea, nunca dejaron con código inactivo. O sea, que esté sobrando de basura, digamos. sí, de hecho, acá nos ha tocado ahora con el desarrollo del punto de venta de Oxogas. Ujú, Este, en el primer paquete que nos entregaron, por ejemplo, nosotros analizamos mucho lo que son los logs, ujú, y en esos logs pues te guarda pues realmente qué está sucediendo en el Internet, si hay una falla, que hoy hubo una transacción que no se registró. Teníamos primero que eran puros números y símbolos. ujú, Entonces, si yo sí les comenté, oye, pues esto a mí no me sirve porque pues, yo necesito saber exactamente dónde se detuvo. O sea, físicamente yo sé qué sucedió, internamente pues saco ese log y ya después se hizo un cambio donde integra cosas que dicen aquí, oye, por ejemplo, evitar código comentado, nunca dejar inactivo, o dejar, yo les comento, no sé, alguna falla con un error X. O sea, el error X1, pues sé que tal vez puede ser una desconexión de una base. O un error X2, pues es un error operativo. Y poder tener esa información, para yo al momento de pasarle al desarrollador la falla, pues soy un poco más explícito con él, ¿verdad? Y ujú. reduces también un tiempo, pues, para encontrar la falla. Claro. Pero si nosotros utilizamos mucho esa la lectura de los logs, y hay Ujú, ocasiones que cuando no le encontramos la falla, porque a veces el log a lo mejor le falta mayor descripción o le falta más carnita, ujú, en ocasiones los desarrolladores le integran un log extendido.
donde ahí sí viene código más puro para ellos, para poder identificar, pues qué le detecta a cada error, ¿verdad? Ahí está, y eso ya ayuda a llegar a la causa raíz. Exacto, sí, o ver qué es lo que está sucediendo. Pero sí, les digo, todos los programas que utilizamos manejamos esos logs. Otra área de oportunidad que, por ejemplo, identificamos también es que estos logs se depuren en base a ciertos días o cierto tiempo, porque en una ocasión, digo, ahora sí que es sobre la marcha, le vamos aprendiendo de que alguien no detectó, que no dejó el apagado de esos logs. Entonces, pues el log se va incrementando, y de repente, oye, pues el disco está muy Ya se lleno, ¿qué llenó. pasó? Exacto. Sí, Ya, caray, pues oye, son los logs. Oye, en el dispositivo móvil, pues la máquina nos dábamos cuenta, ¿no? Pero en el dispositivo móvil, oye, se hace más lento. A ver, vamos a empezar a revisar. Y oye, no, pues es que pues, se está guardando todo, ¿verdad? Y es lo que le digo, pues al final es un dispositivo que lo llenas de información, ya no tiene dónde guardar y pues va a fallar de todo. claro, y es un colapso y una falla del sistema. Exacto. Sí, tiene razón. Esa es muy, muy buena analogía. Dice formatos, bueno, muchas gracias. Sí. Formatos, organización vertical, organización horizontal y reglas del equipo. En cuanto a la vertical, dice, pues, metáfora del periódico, títulos claros, detalles progresivos, densidad vertical, agrupar código relacionado. Muchas veces se pueden crear distintas pestañas y luego ya con esas pestañas, pues ya tú ya tienes organizado y en cada pestaña es una operación, ¿no? Dice densidad vertical, variables cerca de uso, funciones dependientes juntas. Y bueno, pues las de entrada, digamos. Alineación, evitar alinear variables porque distrae. El sangrado, jerarquía clara de 2 a 4 espacios. El límite de línea de 80 a 120. Que esto es lo que nos estábamos topando para hacer esto, ¿te acuerdas? Nada Ujú. más lo dejamos a 120, 150. Reglas de equipo, consistencia, acordar un estilo único para todo el equipo, claro, porque si tú tienes ordenado, pues tienes una mejor práctica, tienes mejor control de lo que en lo que estás trabajando. Exacto. Luego, en la segunda extracción, vimos también lo que viene siendo la actitud. Dice, aquí, bueno, aquí menciona otras cosas que no mencionó el otro software que vale la pena observar. Dice, actitud, responsabilidad del programador, no culpar a requisitos, plazos o jefes. Oye, es que tú me pediste todos los logs. Pues no, ¿verdad? Eso Ujú. no hace un programador. Luego dice, comparación con médicos, ética profesional. Sí, también, o sea, es que los códigos se quedan ahí para toda la vida. De hecho, una empresa donde trabajé por 17 años, Ok. estoy seguro que hay códigos míos que están ahí jalando ahorita, Todavía. jalando, Sí. ¿sí? Entonces tienes que O tener que son la base, ¿no? Digo, siguen siendo la base para lo que tienen. para las nuevas mejoras, ¿sí? Ujú. Digo, Entonces, acá, por ejemplo, el sistema de OXXO, ujú, el punto de venta de OXXO, lo han tratado de evolucionar mucho, pero al final sigue siendo el de hace veintitantos años. dale. O sea, entonces, pues, sí te muestran otro front, pero en realidad está arrancando, pues, como Con hace lo mucho. mismo, con lo Exacto. mismo. Pueden cambiar pantallas y todo. Ujú. En lo mío también pienso que así va a estar, porque utilicé eh, RCM para optimizar los procesos. Ok. Entonces, no van a mejorarlo tan fácil Sí. y se va a quedar ahí. Y lo alcancé a hacer. Gracias a Dios me tocó una oportunidad donde se acabó el gas en Estados Unidos o nos lo Ujú. cortaron y estuvimos quemando diésel. Ok. Bueno, en un futuro empieza a haber escasez de energía y empezamos a quemar biodiesel. ¿Qué crees? Van a entrar mis algoritmos, aunque yo ya tenga 3, 4 años que ya no esté Sí. ahí. Ahorita ya tengo 2. Cuando tenga más de 20, va a seguir. Eso es porque no ha habido otra escasez de gas. Y si la hay, va a haber dentro de 5 o 10 años, pero mi código va a funcionar perfecto. Exacto. Entonces, eso es la satisfacción que da algunas veces el trabajo, pero hay que cuidar la ética porque Ujú. si no lo haces bien, bueno, yo lo probé. Estábamos corriendo con biodiesel y probé mi código. Muchas veces hasta sin autorización porque
fue así de que, bueno, volteas con el gerente y le dices, oye, quiero comprobar mi código. Le doy. Sí, Pues con un compromiso monumental, porque no podíamos parar, porque estábamos manteniendo, pues a lo mejor una 30ª parte del país, porque el país, aparte de que estaban detenidas 1,200 empresas del norte del país, exacto. pues no podíamos fallar, porque estábamos manteniendo a duras penas el 49% del sistema. O más bien, el sistema estaba al 49% de su capacidad, no Operando. teníamos con qué generar energía en el país. Estuvo medio oculto el asunto, pero pues estábamos con luz todo el país, pero sin plantas. Las Ujú. plantas consumen el 85% de la energía, sin plantas en el norte del país. Entonces, pues Sí, estaba un sistema que normalmente está en 38,000 megawatts, estaba en 16,000. Y aún así, pues se me hizo importante y prudente hacer la prueba para el futuro. Oye, quiero probar mi código. ¿Cuál código? Pues el que mantiene en automático esto. Ah, en automático, sí, pues ándile. Y que le doy. Y funcionó perfecto. Un pequeño ajuste, lo documenté y lo metí a mejora para que se quede para siempre el código. Entonces, eso es mantener tu ética en cuanto a que tú sabes que se va a usar en el futuro y tiene exacto. que estar bien programado. Entonces, muchas veces se valora más al recuerdo que a la persona. No creo que me hablen, pero bueno, ahí está el recuerdo y está la programación. Defender el Exacto. código con intensidad, no sé a qué se refiere, pero yo me imagino que es pues respetar pues sí, o sea, respetar lo que hace, ¿no? O sea, que estés seguro de lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo funcione a través de pruebas de hechos y datos, como lo dice la metodología Seis Sigma. Dice, el enigma, la paradoja de calidad contra los plazos. Dice, los errores ralentizan el avance, la solución de mantener el código limpio para cumplir los plazos. Concepto de código limpio, por ejemplo, en C++, C Sharp, dice B. Charles Strout, dice, ese es un autor que dice, hay que estar elegante y eficaz. Recordemos que eficaz es lograrlo, sí o sí. Lógica directa, dependencias mínimas, procesamiento de errores completo. O sea, que no haya pierde, que esté claro. Y bueno, si, por ejemplo, algunos errores que se acostumbran en la industria es de que si el instrumento no está dentro del rango de 4 a 20 miliamperes, pues se marca el error, pero programas para que siga funcionando el instrumento. Si no lo haces así, pues imagínate, te vas a quedar sin un lector, sin algún sensor, Ujú. y es mejor crear la alarma para que se quede presente y que el instrumento siga funcionando porque puede ser de vital importancia que el instrumento esté operando. Entonces, el procesamiento de error que sea correcto también, ¿no? Parte de completo. Y esos cambios se hacen pues ya cuando se implementa el sistema. Otro Ok. autor, Grady Bosch, dice simple, directo, legible, como texto bien escrito, abstracciones nítidas. Y Big Dave Thomas dice que debe de ser fácil de mejorar por otros, claro, incluir pruebas unitarias y una API clara y mínima. Michael Feathers dice que debe ser un código cuidado, muestra atención al detalle. Ok. Y Ron Jeffries dice que debe tener reglas de simplicidad. Es ejecutar pruebas sin duplicados y expresa conceptos claros. Lo que te comentaba, ¿no? O sea, ya lo hiciste, pruébalo. Si no lo probaste, no has hecho nada. Y tiene razón. Jeffries. Ward Cunningham, el código predecible y atractivo, hace que el lenguaje parezca diseñado para el problema. O sea, hay que tener estilo para programar según ellos. Y la verdad que no es tan fácil, porque casi que uno está ahí cuando programa, dices, pues con que funcione me conformo. Pero yo que con el tiempo, después de un tiempo ya puedes adoptar las reglas de todos ellos y ser un excelente programador. De hecho,
si con las IAs no puedes decirle que respete los conceptos de estos autores, y de aquí sale muy buen prompt, ¿no? Para que mejore el código de una IA, se me ocurre. Escalas de pensamiento, diversidad de enfoques, artes marciales. Bueno, aquí son como que lo que decía por ahí cada uno de los autores. Somos autores, dice lectura contra escritura, 10-1. El código debe ser fácil de leer para facilitar su escritura. Regla del Scout, ya lo habíamos visto. Y bueno, dice hay que tener atención al detalle. Las reglas clave: revelar intenciones en tu código, evitar desinformación, distinciones significativas, problemas pronunciables. Dice aquí, por ejemplo, generation timestamp, Jenny Mims. O sea, aquí, por ejemplo, tú, entre mejor, más se entienda, no estar poniendo ahí códigos que nadie sepa qué, ¿verdad? O sea, se debe saber leer aquí. Dice revelar intenciones. En vez de que le pongas una D, simplemente pues dices Design Science Creation. Todo junto, porque ya le estás diciendo qué estás haciendo. Evitar comentarios explicativos. Si tú pones bien el código con lo que vas a hacer, ya no necesitas explicaciones. Dice evitar desinformación, no usar list si no es una lista. Evitar nombres ambiguos. Estar poniendo muchas contracciones. Por ejemplo, distinciones. Evitar redundancia. Si ya sabes que son datos, son customer. Luego dice nombres pronunciables, buscables. Ok. Evitar codificaciones. No usar notación húngara y prefijos innecesarios. Interfaces. Es mejor decir Shape Factory que eShape Factory. Bueno, el número 3 nos marca también un acercamiento a lo que viene siendo los nombres. Dice evitar asignaciones mentales, no usar términos ambiguos. Claridad, demostración de inteligencia, los nombres de clases, sustantivo, frases nominales, customer addressing. Esta frase creo que no está muy correcta, la de customer, sí. Evitar palabras genéricas, o sea, evitar manager, processor. Y verbos o frases verbales, nombres o métodos. Post payments es mejor que IS post. Prefijos estándar. Hay que utilizar prefijos estándar. Una palabra por concepto abstracto, usar get en lugar de fetch. Y evitar juegos de palabras. Entonces ahí como que estas reglas nos ayudan a tener una mejor programación. Teniendo en cuenta que aquí se hizo de un solo, esta se hizo con un solo prompt en ChatGPT, pues creo que ya estuvimos explorando esto. Ahora, en la filosofía, nos quedamos en la influencia del pensamiento Lean y 5S en la filosofía. Es decir, que se aplique el orden. ¿Sí? Los nombres claros, todo esto ya estuvimos analizando, estilos y convenciones compartidas. Mantener buenas prácticas. Es el 5S, ¿verdad? Aunque ahorita ya va en 9S, entonces el libro es un poquito antiguo, pero sí nos sirve. Las causas comunes, la presión por entregar rápido, es cuando viene un código sucio. Y dice, pues, presión por entregar rápido, falta experiencia o negligencia. Cuando no tienes acceso a simuladores. Bueno, me tocó también
cometer errores, ya que pues simplemente en ordenadores que estaban al 85% de su capacidad, pues me puse a hacer experimentos. ¿Y qué crees? Salieron mal. Bueno, pero eso fue hace 20 años, ¿no? Y bueno, estaba más joven. La juventud se asocia a la inexperiencia y bueno, puedo darte mil excusas, pero si no tienes un buen mentor o aprendes autodidacta, los mentores ahí no quieren enseñarte por el riesgo, ¿no? Entonces, cuando hay sistemas súper cargados con la información al tope de memoria, el RAM, o si hay que tener cuidado que si no hay simuladores, porque la raza quiere aprender y para eso sirven los simuladores, para que la raza aprenda. Entonces, ahorita yo pienso que no debería de evitarse que las personas aprendan. En este caso, yo te lo puedo decir como desde el punto de vista de un funcionario público, de que no se puede impedir la superación. Como funcionario público, cualquier funcionario público que impida la superación de una persona eh, es causa justificada que le sea retirado su título o su trabajo. Entonces, si eso es una regla para un funcionario público, imagínate en una empresa si se puede adoptar esa filosofía de que los trabajadores aprendan, estarías en un círculo reforzador positivo y además es un salario emocional. Es decir, el salario emocional también implica que se les permita aprender ganar experiencia en simuladores, ¿no? Entonces, yo cometí errores, pero más que nada porque no existía ¿te acuerdas que te comentaba que inventé una palabra ahora durante el curso? La palabra que habíamos inventado, eh, la tengo aquí. A lo mejor, o no te la comenté esa, Inge. Así no. Bueno, si utilizas el lenguaje semántico, Neologics, aquí está. Yo inventé una palabra que se llama, bueno, estas tres palabras, ¿verdad? La primera dice ragente, se dice problema, fenómeno o situación que aún no se ha manifestado completamente. Perdón. Se dice un problema o fenómeno o situación que aún no se ha manifestado. Ragente, es una palabra que yo inventé con semántica. Dice completamente, pero cuya existencia es latente y podría revelarse en cualquier momento. Es decir, si problema, la palabra problema significa, viene de probalei, y probalei significa que está ahí. Entonces, ragentes ese es un problema, se dice un problema cual que ya está presente, pero que no sabes que existe. Entonces, la existencia se va a revelar. Cuando estaba leyendo filosofía, leí sobre el alma y decía que el alma de las personas solamente existe cuando el padre y la madre se dan cuenta. El padre y la madre se dan cuenta de la existencia del ser. Entonces, la palabra regente no existía en el vocabulario y decía, bueno, es como la concepción del problema, pero si problema significa lo que está ahí, es la concepción. Entonces, regente es un problema que, de hecho, se me ocurrió porque falleció un profe. Okay. Y el profe no supo por qué falleció. Y era un problema de regente. Es decir, él ya traía el problema,
pero, o sea, él se murió de... él era uno de los... Somos como unos 80 maestros en Cebetis en la mañana. Y este cuate de los 80, te puedo decir, si agarras 3, él era el más fuerte. O sea, hacía se cuidaba mucho su salud, era soltero y iba al gimnasio y eso. Okay. Pero en un esfuerzo se rompió la apéndice, me imagino, y fue al médico y le dijeron que no, pues que traía el dengue o algo así. O sea, el que lo regresaron y porque había mucha gente que había sido picada por el dengue en esos días. Y luego ya después, como en los 15 días, volvió a ir de emergencia, lo internaron que necesitaba una cirugía y no aguantó la cirugía, se murió de sepsis. En realidad se le había roto un órgano Se estaba interno contaminando. y estaba contaminando. Era un problema ragente. Se me ocurrió inventar esta palabra. Y luego la hiperobservación, que es el método de analogía, el método fenomenológico trascendental. Está muy larga la palabra, entonces mejor le puse hiperobservación. Sí, que es el segundo el primer método de la ingeniería científica. Y luego flutitud, término que hace referencia al espíritu del tiempo, denotado por el conjunto de pensamientos, creencias, actitudes y tendencias predominantes de una época y periodo histórico determinado. O bueno, aquí quedó corto, pero fíjate que es como que el espíritu del tiempo es la flutitud y también se encuentra como el Zeitgeist. Es una palabra alemana, pero no existe en español, significado. Entonces yo le puse flutitud porque en español no existe. Dice el Zeitgeist, se traduce como espíritu o la época o espíritu del tiempo, o sea, el mismo significado que yo le puse, se refiere al clima intelectual, cultural, político y social dominante de una determinada época. Este concepto captura la atmósfera general y los valores. Es decir, eh, esta palabra alemana te dice que el ambiente tiene que ver para que se cumplan, las cosas. O como cuando tú le declaras, se la cantas a la novia, ¿no? Si no es el Zeitgeist o la flutitud, no te va a decir que no. Pero si el ambiente es el adecuado, pues o el momento, te va a decir que sí. A eso se refiere me refería yo, ¿no? De que hay veces que el Zeitgeist o la flutitud no es el momento adecuado. Pero entonces, si en los sistemas tú programas para evitar desastres o códigos sucios, pones simuladores o capacitas a tu gente que va a ir mejorando, porque lo que no se está mejorando se está empeorando, pero necesitas tomar en cuenta la capacitación. Entonces, los software o simuladores ayudarían a evitar desastres, ¿sí? Y bueno, para mejorar la productividad. Dice, el profesionalismo en el desarrollo es la responsabilidad del programador. Somos responsables de mantener el código saludable y comunicar sus riesgos, comparación con un médico. O sea, un médico se niega a operar sin higiene, claro. El programador también tiene que evitar programar en este tipo de prisas o complacencias, o tal vez si observa una muy mala administración, pues evitar programar, ¿no? Porque eso va a hacer que falle o que lo estén presionando, va a fallar su código. El código limpio es compromiso profesional, no es un lujo, es parte del deber como desarrollador responsable. Entonces, es como que no, ya programo. Mi salón, por ejemplo, estoy explicando una clase de programación de sistemas embebidos y generalmente se sabe que solamente 2 aprenden a programar. Entonces ahora estoy implementando un sistema para que todos aprendan a programar y le llamo yo la metodología Águila. Es una metodología que inventé yo donde los alumnos se van rotando cada 20 minutos de programador y que además se sientan en una disposición águila,
porque tienen una sola computadora y todos en el momento están viendo el monitor. Eso hace que desarrollen y que no sea un lujo aprender a programar, sino que sea un deber para los alumnos, una obligación. Es imposible, son 1000 alumnos en la mañana, tenerlos todos frente a una computadora, pero si se llevan su lab, un grupito de 6 puede aprender a programar en todo. Eso es mucho tiempo, un semestre. Entonces, ahí estamos haciendo unas pruebas piloto. Los conceptos clave de código limpio dice claridad, el código debe ser entendible por otros programadores, expresividad, el código debe comunicar su propósito de forma natural, evitar duplicación, el código duplicado es fuerte de errores y dificultad de mantenimiento, nombres significativos, los identificadores deben reflejar su propósito real, pruebas, un buen código siempre tiene pruebas unitarias y de aceptación. Hay que hacer pruebas, sí o sí. Abstracción adecuada, la estructura de dividir responsabilidades de forma coherente y clara. Las opiniones de expertos. Bueno, el libro menciona a Jan Stroustrup. El código debe ser elegante y eficiente con lógica directa. Eso ya lo habíamos leído. Y luego, pues las metáforas. Dice, el código es el diseño. El diseño no está en los diagramas, está en las decisiones reales. Claro. El programador es autor. Escribimos para que otros lean. Esto ya también lo habíamos visto. Y bueno, las buenas prácticas adicionales. Utilizar el mismo vocabulario para las mismas ideas. Evitar nombres cómicos. Bueno, esto sí lo llegué a ver en algún programa. De que los apodos trascienden hasta la programación. Hay que tener cuidado con eso. No incluir detalles técnicos innecesarios. Si vas a poner string si ya lo que estás programando es una string, pues no. Usar nombres consistentes entre módulos. Por ejemplo, si usas controller en el módulo, no lo llames manager o handler u otro. Reglas contextuales. Adaptar nombres según el contexto del módulo. En clase customer, usar name en vez de customer name. Es para sobrenombrar. Evitar repeticiones innecesarias en los nombres anidados. Order.orderDate. Oye, pues si ya estás usando order, ¿para qué lo vuelves a nombrar? Aunque sea 2 veces en vez de 3, ¿no? Order.orderDate, pues no. No duplicar el nombre de módulo a clase de atributos en account. Nombres del atributo. Bueno, prefijar con contexto solo cuando sea necesario. En configuraciones globales, diccionarios, usar prefijos. Bueno, esto se refiere a que la programación tenga su contexto. Claro. Y ahí estaríamos cerrando lo que sería el segundo, bueno, pues el libro, ¿no? La reducción, la simplificación del libro. Y estaríamos cerrando el segundo módulo. Estamos ya debatiendo sobre estas buenas prácticas de programación. Creo que voy a practicar con